Hallo, buenas, willkommen, bienvenido, welcome, bienvenidos a todos a este video. Vamos a hacer el resumen del año. Vamos a hablar de algunos de los contenidos que hemos subido aquí a Facebook, a YouTube. Recientemente empezamos a subirlos a Anchor. Anchor pues sube sus contenidos a Spotify, a Google Podcast, a Deezer, a otras plataformas. Es un servicio muy bueno. Entonces, bueno, estamos poniendo todo el material. Ahí vamos a poner nuestro material el próximo año. Entonces, vamos a hacer algo especial. Empezamos con una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un guión y un libreto? Vamos a hacer un video unscripted. Unscripted quiere decir sin libreto. Script en inglés es la palabra para libreto o guión, es un script, digamos. Ahora, unscripted quiere decir sin libreto. ¿Por qué sin libreto? Usualmente yo trabajo es con libreto. Yo escribo un texto que lo narro y lo leo tal cual lo escribí. Eso sería un libreto. Ahora, un guión, como lo dice la palabra, son unas guías. No es el texto así tal cual que uno lo va a declamar, sino son unas guías que lo van a uno guiando de acuerdo a lo que uno quiere decir. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con libreto, me parece una manera muy chévere de trabajar, me siento muy seguro trabajando con libreto escrito, me siento muy seguro cuando he escrito un texto y posteriormente lo voy a declamar en todos estos videos y todos estos contenidos que hacemos para internet. Me parece un buen método, una buena metodología de trabajo, trabajar con libreto. Y por otro lado, pues el guión son solo guías. Exacto, entonces vamos a hacer hoy guión, vamos a hacer guías. Les voy a contar así espontáneamente, pues qué fue lo que hicimos este año para las personas que nunca me han escuchado, para las personas que jamás han visto un video mío. También para darle un poco más de peso, digamos, un poco más de precisión al contenido de mi canal, de lo que se supone que hacemos acá. Entonces, bueno, vamos a empezar. Empezamos con la presentación. Vamos a hacer los 6 actos de habla fundamentales que se hacen en todas las clases de idiomas, que se hacen en inglés, en francés, en alemán, en español, en el idioma que ustedes quieran. Hay que saber estos 5 actos de habla fundamentales. Número uno, decir el nombre. Yo me llamo Marcel Forigua. Número 2, decir la edad. Yo tengo 26 años. Número 3, decir dónde vive. Vivo en Bogotá, vivo en la localidad de Fontimón. Número 4, decir usted de dónde viene, decir el origen, que no es necesariamente el mismo lugar donde usted vive. Pues soy bogotano, soy colombiano, nací acá en Bogotá. Quinto acto de habla, decir los idiomas que usted habla. Entonces, yo hablo español, hablo inglés, hablo alemán, entiendo un poco francés, entiendo italiano, portugués, los romances, he estudiado otros idiomas también, he estudiado polaco, turco. Cuando estemos hablando de México les vamos a contar de una canción mexicana que tiene versión en polaco y en español. Bueno, entonces esos idiomas, básicamente. Manejo español, inglés, alemán. El otro año quiero enseñar francés, entonces estamos con planes de aprender también francés. Sexto acto de habla, decir los hobbies. ¿Usted qué hobbies tiene? Ok, me gusta cantar, me gusta mucho la música, el arte es muy importante en mi vida, me gusta el cine, la literatura, la música. Todo es muy importante para mí. Me gusta estar con mis amigos, con mi familia, disfruto mucho entre las personas, me gusta estar solo también, en fin. Y bueno, eso serían 6 actos de habla fundamentales. Eso lo hace uno con todos los estudiantes de idiomas. El nombre, la edad, el lugar de residencia, el lugar de nacimiento, los idiomas que habla, los hobbies. Y eso ya está desde memoria, realmente. Eso lo transporta uno a todos los idiomas. Y esa es la entrada realmente al aprendizaje de cualquier idioma. Son esos 6 actos de habla fundamentales. Bueno, esa es mi parte de presentación. Vamos ahora a los resúmenes. Ahora sí vamos a hablar de lo que hicimos este año. Lo primero que hicimos así significativamente fue, pues,
ese episodio de 12 años con Hitler. Fue el primer episodio de traductología, digamos. En ese episodio vimos una biografía de Hitler, un texto que se llama 12 años con Hitler, que lo escribe Otto Dietrich, que era el jefe de prensa del Tercer Reich. Entonces, según lo que he investigado, no hay una versión redactada para Latinoamérica o para el español de España. Así que eso es un proyecto de traducción que se podría proponer, traducir esta biografía de Hitler escrita por Otto Dietrich para el español latinoamericano, para el español de Colombia, digamos. Entonces ahí propusimos una traducción, entonces hicimos el análisis de esa traducción, hablamos de Amparo Hurtado de Valencia, que habla de tres nociones, la noción de técnica, estrategia y método de traducción. Entonces, digamos, el programa, digamos, el contenido lo planteé basándome en esos tres conceptos. Vimos primero la noción de técnica de traducción, después vimos método de traducción, después vimos estrategia de traducción. Ese primer episodio de los 12 años con Hitler fue Amparo Hurtado, las técnicas y el texto de Dietrich. Entonces vimos de qué se trataban las técnicas de traducción. Entonces vimos que eso era, digamos, lo más práctico en tanto al hacer cosas. Son las técnicas de traducción las que hacen cosas, no son tan teóricas, digamos, porque las técnicas finalmente es el procedimiento que uno como traductor utiliza para hallar la equivalencia, ¿no? Entonces, digamos, se va uno por categorías gramaticales, digamos, ok, el sustantivo en español se expresa en inglés de esta manera, el verbo aquí en inglés se expresa en alemán así, el adverbio aquí en francés se omite en la traducción en polaco, en fin. Entonces, todas esas son las técnicas de traducción. Omisión, transposición, elisión, amplificación, ampliación lingüística, reducción, todas esas. Eso fue lo primero que vimos, las nociones de técnica de traducción. Según Amparo Hurtado propone una lista de 18 técnicas de traducción y el texto se los puse ahí en internet para que lo leyeran, en fin. Entonces, eso fue lo primero que habíamos hecho. Habíamos hecho los 12 años con Hitler, habíamos hecho las técnicas de traducción de Amparo Hurtado. Y pues bueno, exacto, ahí habíamos hablado de Bolaños y otra gente, bueno, un poco del nacionalsocialismo de Alemania, de los grafitis, bueno. El segundo capítulo fue Atrapado sin salida, fue One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ahí vimos la noción de método de traducción y ahí vimos las traducciones de Mireia Bofill de la editorial RBA Editores de Barcelona. Vimos la traducción para Latinoamérica de esa película que se llamaba Atrapado sin salida. Ese texto se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest. One Flew Over the Cuckoo's Nest es un texto que escribió Ken Kesey, era uno de los escritores de la generación Beat. Escribió sobre los experimentos del MK Ultra y entonces la serie Ratchet, esa serie Ratchet de Netflix habla sobre eso, habla sobre ese tipo de experimentos, se basa en esos textos. Esa película la dirigió Milos Forman, un director checo, y la protagoniza Jack Nicholson, muy buen cine, es muy muy buen cine. Entonces ahí principalmente vimos fue los títulos, vimos las traducciones de los títulos y después analizamos un segmento, después analizamos un pedazo del texto, pero fundamentalmente fue ejemplificar, y lo que hicimos en ese episodio fue ejemplificar las nociones de método de traducción, y eso era San Jerónimo, que hace la traducción de la Biblia del hebreo y del griego antiguo al latín. Y esa traducción de San Jerónimo se llama la Vulgata. Y de la Vulgata vamos a hablar extensamente el otro año también. Entonces ese era el método de traducción, y San Jerónimo decía que no traducía palabra por palabra, sino que traducía idea por idea. Según Amparo Hurtado, el método de traducción es la opción global que recorre todo el texto. No es el análisis de una unidad en específico, sino el análisis en conjunto de cómo se traduce todo el texto. Tiene que ver con la decisión de un traductor de presentar un proyecto de traducción, un texto traducido palabra por palabra, o de presentarlo idea por idea. Y eso había sido el segundo episodio. Eso fue One Flew Over the Cuckoo's Nest. El tercer episodio fue ¿qué es la ilustración? Vimos ese texto de Kant, de Immanuel Kant, que se llamaba Was ist Aufklärung en alemán. En español es ¿qué es la ilustración?
Entonces es un texto muy corto en comparación a otros textos de Kant. Digamos, las críticas son textos de 400, 500 páginas. Eso es un texto de algunas cuantas páginas. Michel Foucault, por ejemplo, hace un comentario también sobre este texto, sobre esta respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Entonces ahí vimos la tercera noción, que había sido la noción de estrategia, y entonces ahí nos metimos un poco en el ámbito de la psicología, porque Amparo Hurtado mencionaba a varios investigadores, varios psicólogos. Por ejemplo, a John Robert Anderson en los 80s escribió un libro que se llama The Architecture of Cognition, la arquitectura de la cognición, y entonces ahí en ese libro Anderson va a empezar a hablar de dos conceptos de los cuales se habla mucho en las clases de didáctica de lenguas extranjeras. Entonces esos conceptos son conocimiento declarativo y conocimiento procedimental. Eso tiene que ver con la parte de gramática. Entonces se habla mucho de eso, de conocimiento procedimental y conocimiento declarativo. Entonces eso es un psicólogo americano que se llama John Robert Anderson. Lo cita Amparo Hurtado ahí en su traducción y traductología. Eso en cuanto a la noción de estrategia. Ahora, en cuanto a la noción de estrategia de traducción, Amparo Hurtado menciona entonces ya traductólogos como tal. Los alemanes menciona Hönig, Kussmaul. Según Hurtado, ellos son los primeros en introducir la noción de estrategia de traducción en el ámbito pues de la traductología, de los estudios de traducción. Entonces mencionaban un experimento, que se llamaban los TAPS. Eso todavía se sigue haciendo en estudios de traducción. Los TAPS se llaman Thinking Aloud Protocols. Un Thinking Aloud Protocol es que es un protocolo. Thinking Aloud literalmente significa pensar en voz alta. Y un protocolo es un protocolo. Es un protocolo de pensamiento en voz alta, digamos. Entonces se recogen hojas, se recogen notas, los pensamientos en voz alta de los estudiantes de traducción. Entonces esos investigadores mencionaban que no era clara cuál era la diferencia entre la estrategia que los estudiantes utilizaban para traducir y la estrategia que utilizaban para aprender a traducir. Entonces mencionan ahí ese problema, mencionan esa diferencia conceptual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la estrategia para traducir como tal y cuál es la estrategia para aprender a traducir como tal? Entonces, bueno, tenemos esas dos diferencias. Entonces habíamos visto pues el análisis del texto de Kant, de alguna de las oraciones, vimos cómo se traduce ilustración, respuesta. La primera frase de ese texto es la ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad. Pues esa es la cita del texto de Kant. Hicimos el análisis de eso. ¿Cómo es minoría de edad? ¿Cómo es salida? Con la palabra hombre nos metíamos ya en la cuestión del género. Ahí ya empezaba a aparecer el género en estos contenidos cuando traducimos el hombre, la salida del hombre de su condición de menor de edad. Eso nos mete indudablemente en la discusión acerca del género. Y ahí habíamos anunciado pues lo que venía después, y lo que venía después era las traducciones bíblicas, exacto. Eso ya fue el cuarto capítulo. Ese fue el capítulo de Daniel. Esos fueron nuestros primeros 3 episodios. El episodio de es técnica de traducción, método de traducción y estrategia de traducción. Habían sido 12 años con Hitler, atrapados sin salida y qué es la ilustración. Lo siguiente que hicimos fue la serie de las traducciones bíblicas. Hicimos las traducciones de los bíblicos. Entonces vimos un montón de autores que hablaban acerca de cómo se traducen, las Biblias, cómo se traduce la Biblia, los textos bíblicos a los idiomas aborígenes. Entonces, el primer episodio de eso había sido Daniel 10:11. Y Daniel 10:11 es una cita que hace Martín Lutero en una carta que se llama el Sendbrief vom Dolmetschen. Y el Sendbrief vom Dolmetschen es un alegato, son las ideas que tenía Martín Lutero acerca del acto de traducir. Eran las ideas de Martín Lutero acerca de la labor, la tarea del traductor. La tarea del traductor es un texto de Walter Benjamin que también lo vamos a leer el próximo año. Entonces el Sendbrief vom Dolmetschen son las ideas de Lutero sobre el acto de traducir. Y entonces ahí supuestamente
pues le habían reclamado a Lutero que él había traducido mal algunas secciones de la Biblia. Entonces, bueno, ahí pues Lutero nos cuenta pues cuál es la pelea con los papistas. Este es el contexto de la reforma luterana, de la reforma protestante, así que pues bueno, son discusiones pues muy importantes, digamos, que nos hablan de la identidad, ¿no? De la identidad de estos países, porque pues Alemania, Lutero básicamente es por ahí la mitad de la identidad de Alemania, así que pues muy importante estudiar a Lutero cuando uno habla alemán y cuando uno se mete con esa gente. Entonces, bueno, ese había sido el primer episodio, el episodio de Daniel 10:11. Hablamos mucho de la traducción de la Biblia luterana. Ahí también habíamos hablado de Eugene Naida. Pues Eugene Naida era un misionero estadounidense que además de ser misionero era traductor. Entonces el man se viene aquí a Latinoamérica aquí a aprender las lenguas y los idiomas de las comunidades para traducir la Biblia a esos idiomas para poder evangelizarlos más rápido. Y ese autor lo revisa también Sergio Bolaños en su introducción a en su introducción a la traductología. También lo revisa Amparo Hurtado de Valencia. Así que bueno, o sea, realmente el asunto de las traducciones bíblicas es muy, muy chévere, es un asunto muy bacano porque eso finalmente trasciende pretensiones evangelizadoras, eso trasciende las pretensiones que tenían los misioneros y finalmente todo lo que esa gente va a escribir y a reflexionar resultan siendo unas ideas fantásticas alrededor de la idea de traducir, alrededor del acto de la traducción. El siguiente episodio fue Isaías 7:14, también un episodio impresionante porque ese fue el encuentro entre los estudios de traducción y los de género y el feminismo. Y entonces habíamos hablado de Sherry Simon, de Louise von Flotow. Esas dos autoras también las revisa Bolaños en su introducción a la traductología y ahí mencionan ese vínculo, ese enlace entre traductología, entre estudios de traducción y feminismo. Así que discusiones muy importantes, muy coyunturales. Habíamos visto a Snatch, vimos la película de Guy Ritchie, vimos Snatch, Cerdos y Diamantes, y ahí en esa película había una escena en la cual habían 4 ancianos judíos hablando de un supuesto error de traducción en una de las versiones de la Biblia. Habíamos dicho que San Jerónimo hacía la Vulgata. ¿La Vulgata qué es? La Vulgata es la versión del hebreo y del griego antiguo al latín. Esa es la Vulgata. Hay otra Biblia que es la Septuaginta. Ahora, ¿qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la versión en hebreo a griego. Esa es la Septuaginta. Digamos, San Jerónimo se basaba en la Septuaginta. Martín Lutero se basaba en la Septuaginta también. Entonces, según la escena de Snatch, están hablando estos 4 ancianos judíos, hablando de un error de traducción que han cometido los 70 eruditos, los 70 traductores de la Septuaginta en el siglo III antes de Cristo. Y ese error de traducción era que esos traductores judíos en Alejandría, en Egipto, habían entendido mal una palabra hebrea, y esa palabra hebrea era la palabra alma. Entonces, los 70 traductores traducen la palabra hebrea alma por la palabra griega partenos. Y la palabra griega partenos en español significa virgen. Y entonces esa es la crítica. Según los judíos de Snatch, es ese error de traducción, es esa mala interpretación del hebreo, de la palabra hebrea alma, la que va a generar toda la interpretación alrededor de la Virgen María y de la figura de Jesucristo y todo eso. Una crítica muy fuerte al mundo cristiano porque pues los judíos pues si siguen existiendo 2000 años después del cristianismo, siguen estando ahí los judíos. Para ellos el Cristo no era el Mesías, siguen ahí esperando que llegue el Mesías. Así que es una crítica muy fuerte a ese mundo cristiano en el que nosotros habitamos. Entonces habíamos visto eso alrededor de la traducción de la palabra virgen en la traducción de la Biblia. Vimos también el Génesis. Ahí vimos era Génesis 10, Génesis 11:9. Esa era la Torre de Babel. Vimos el mito de la construcción de la Torre de Babel, que pues es el mito que habla de cómo Dios
confunde el idioma de la humanidad, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que la humanidad hablaba el mismo idioma y tenía un solo vocabulario. Entonces Dios confundía el idioma de la gente y ese es el origen de la diversidad de las lenguas del mundo, según el mito bíblico, según el mito cristiano, según el mito que encontramos ahí. Bolaños, Sergio Bolaños, en su introducción a la traductología, revisa a otro autor muy importante, muy sonado, que se llama Jacques Derrida. Entonces Jacques Derrida escribe un texto que se llama De Tour de Babel. Entonces, y Jacques Derrida es el autor que habla de ese concepto que tanto se escucha mencionar hoy en día, que se entiende muy poco también de qué se trata, es ese concepto de deconstrucción. La deconstrucción es el concepto principal de la obra de Jacques Derrida y en estos tiempos que corremos no se entiende bien qué quiere decir eso, así que le dedicamos un episodio a eso. Habíamos hablado un poco también de la idea de Dios. Nos habíamos preguntado que qué significaba Dios y habíamos dicho que las palabras Dios en español, las palabras God en inglés, God en alemán, Dieu en francés, Deus en latín y en todos los idiomas que ustedes quieran, ninguna de esas palabras le dicen a uno pues qué significa Dios. Por eso habíamos dicho que no todo es el signo lingüístico. Esa idea de que no todo es el signo lingüístico la vamos a desarrollar extensamente el próximo año cuando estemos hablando de un hombre extraordinario, cuando estemos hablando del psicólogo de la posmodernidad. Eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de Jordan B. Peterson. Entonces, ese había sido el Génesis, eso había sido la Torre de Babel, había sido Derrida. Y entonces esos fueron nuestros 3 episodios sobre la traducción bíblica. Fueron Daniel, Isaías y el Génesis. Ahora, ¿qué vamos a hacer el otro año? Vamos hablando de qué vamos a hacer el otro año. Vamos a hacer 3 estaciones en 3 países. Vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a España, vamos a estar en Alemania. Cuando vayamos a Estados Unidos vamos a ver las traducciones de una entrevista muy áspera, muy tesa que está en YouTube. Se llama Has Feminism Gone Too Far? Es una entrevista que le hacen a unas feministas que se llaman Christina Hoff Sommers y Camille Paglia. Representan la disidencia, representan el feminismo disidente, unas críticas a ese feminismo hegemónico y corporativo que se ha tomado la mayoría de las universidades y de los países del mundo. Ahí están Christina Hoff Sommers y Camille Paglia criticando ese feminismo. Unas ideas y tienen unas ideas bastante controversiales que resulta importante ir a entenderlas, ir a enfrentarse con esas ideas. No tanto por lo controversial, sino porque son discusiones importantes según Marcel, según mi opinión, me parece discusiones importantes que hay que traerlas y esas discusiones las vamos a traer a través de las traducciones, no hay de otra, hay que ir a traducir esos textos y venir a traer esas ideas a contextos de habla hispana. Entonces, esa entrevista se llama Has Feminism Gone Too Far? Y entonces en otro video habíamos hecho una invitación, habíamos invitado a las personas a que también tradujeran ese texto, ese título, pues para no caer en sesgos, ¿no? Porque habíamos preguntado, alguna vez nos hicimos la pregunta de que si para poder traducir literatura, cine, artículos, lo que ustedes quieran, para poder traducir contenidos sobre feminismo, toca ser feminista. Una persona que traduce contenido sobre feminismo es por lo tanto feminista. Habíamos dejado esa pregunta. El título de esa entrevista en español puede ser como ¿se le fue la mano al feminismo? Es una pregunta. Y lo que responden Camille Paglia y Hoff Sommers es que efectivamente al feminismo sí que se le ha ido la mano en muchos aspectos. Y todo eso lo vamos a ver cuando estemos en Estados Unidos. Y vamos a hablar de otros autores, de Benuti, de otros traductólogos que han escrito sobre traducción, estadounidenses también, de Vázquez Ayora. Después vamos a ir a España. En España vamos a ver a la profesora Conchita Otero, vamos a hablar de la comparación de lenguas de la mano de la tesis de doctorado de la profesora Conchita Otero, una señora impresionante
una señora impresionante que sabe muy bien cómo se comparan el español y el alemán, ¿no? Bien impresionante. Vamos a seguir hablando de Amparo Hurtado, evidentemente. Vamos a seguir con Hurtado, con su traducción y traductología. Vamos a hablar de el humor. Vamos a hablar de la traducción del humor, de la censura en el humor, del franquismo, de los doblajes. Vamos a hablar extensamente del cine, vamos a hablar de la imagen en movimiento, vamos a hablar del arte que reúne los artes, de la máquina de los sueños, vamos a hablar extensamente del cine, vamos a hablar de Mecano, vamos a ver las letras de Ana Torroja, de Nacho Cano, vamos a ver un montón de cosas ahí en España. Vamos a hablar un poco de los traductores de la escuela de Toledo y después vamos a ir a Alemania, y cuando estemos en Alemania vamos a ver la historia de Leo Siegfried Koop, vamos a ver la historia de el hermano Koop y vamos a contarles qué tuvo que ver este alemán originario de Offenbach, cerca de Frankfurt, qué tuvo que ver ese señor con la creación de la identidad colombiana, que tuvo que ver Leo Siegfried Koop con nuestra identidad colombiana, que no es ya la latinoamericana en general, sino propiamente la identidad del país que le decimos Colombia, que tuvo que ver Leo Siegfried Koop, que tuvo que ver este alemán impresionante con la creación de nuestra identidad. Les vamos a contar eso, les vamos a hablar de la cerveza, les vamos a hablar de la creación de Bavaria, del barrio de la perseverancia, todo eso lo vamos a ver. Bueno, esos fueron los episodios de la traducción como tal. Esos fueron los episodios que hicimos sobre traducción, sobre teoría de traducción. Ahí citamos una serie de autores que hablaban sobre teoría de traducción. Hicimos también especiales y hablamos sobre música. Hicimos la salsa, eso lo hicimos con Jimmy, un compañero del alma. Hicimos un episodio donde hablamos acerca de la obra de Andrés Caicedo, donde hablamos de que viva la música. Y entonces hablamos de Rubén, de María del Carmen Huerta, hablamos de Ismael Rivera, de Rey Barreto, de Ricardo Rey, de Bobby Cruz. Y nos faltó hablar de un montón de músicos también. Leímos un texto que escribió Jimmy sobre un cuento de Andrés Caicedo que se llama Por eso yo regreso a mi ciudad. Y fue impresionante, un contenido impresionante también, unos textos muy bacanos. Vimos una escena en la cual el personaje de Rubén le contaba a María del Carmen sobre la primera vez que él había visto la orquesta de Ricardo Rey, de Bobby Cruz. Y entonces por eso empezábamos con la cita de Carol. ¿Cómo sería imaginarse la luz de una vela cuando está apagada? ¿Cómo sería imaginarse la orquesta de Ricardo Rey? Vimos la salsa, hicimos también el rap, habíamos hecho el rap, eso fue impresionante porque ese fue un episodio que hicimos para Jóvenes en Resistencia. Jóvenes en Resistencia, eso lo conduce Mauricio Sabogal de Altos de Cazuca, una gente impresionante, un colectivo de artistas, de cirqueros, de raperos, una gente que hace mucho contenido, una gente impresionante que toca ir a apoyar en Altos de Cazuca. Hicimos el rap, hicimos una conferencia sobre historia del rap, sobre temáticas en la música rap. Entonces fuimos a varios países, estuvimos aquí en Colombia, fuimos a Estados Unidos, a México, hablamos de Alemania, de Grecia, nos faltó hablar de Puerto Rico y hablar de Vico sí. Y hablar de Daddy Yankee y de ese álbum que se llama Barrio Fino y esa canción que se llama Salud y Vida, que es más hip hop que otra cosa. Vimos todo eso, y algunos de esos en algunos eventos llevamos esta conferencia sobre rap también. Hay algunos audios en vivo con esta conferencia. Y bueno, el próximo año vamos a hacer el ska, vamos a hacer el reggae, vamos a hacer el reggaetón, vamos a ver la música antillana, vamos a estar en las islas del Caribe, vamos a preguntarnos qué es el reggaetón, una pregunta muy importante en estos tiempos que corremos, donde se escucha tanto. Vamos a hablar acerca del techno, de Florian Schneider, de Kraftwerk. Vamos a ir a Alemania, vamos a estar en Berlín, en Hamburgo, en Mallorca, el estado federado número 17. Vamos a ir a los grandes clubes de Alemania, vamos a hablar del surgimiento del techno, vamos a estar en Detroit.
Así que, bueno, este fue el resumen del año. Se hicieron otras cositas también. Digamos, el 3 de octubre hicimos un especial sobre la reunificación alemana. Eso lo habíamos hecho con Nenka Takoa, con Diego y con Mario. Fue un trabajo muy bacano, muy chévere. Así que, pues bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Vamos a seguir sacando contenido, vamos a seguir analizando textos, vamos a seguir analizando inglés, alemán, francés, vamos a seguir hablando de lingüística. Vamos a ver historia, vamos a ver música, vamos a ver cine, vamos a ver literatura, vamos a seguir hablando de los espacios en los cuales las lenguas, las culturas y los pueblos interactúan. Vamos a seguir aprendiendo inglés, seguir aprendiendo alemán, vamos a seguir aprendiendo francés. Así que muchas gracias a todos por seguirme, por seguirnos a mí y a todos estos autores y estos músicos y todos estos artistas que desfilan por estos contenidos. El otro año vamos a estar trabajando con un micrófono, así que la calidad del audio va a mejorar muchísimo para las personas que siguen todos estos contenidos. Muchas gracias a todos por seguirnos. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Thank you very much. See you later. See you. Nos vemos. Chao, chao.